¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Lunes, 19 horas, aquí en la TVU comienza Laburantes. Una hora por delante con muchísima información del ámbito productivo, del ámbito gremial, del ámbito laboral de nuestra región, siempre hablando de La Plata, Berisso, de Ensenada, pero también de lo que pasa en la República Argentina, lo que pasa en la patria grande de América Latina. Hoy, en particular, en el marco de una jornada de lucha en la Universidad Nacional de La Plata y en todo el sistema público federal universitario, porque los docentes han rechazado una magra propuesta salarial hecha por el gobierno nacional y por ese motivo este lunes y mañana martes hay paro docente en toda la Universidad Nacional de La Plata, insisto, en la mayoría de las casas universitarias públicas federales. Y precisamente en estos momentos se está desarrollando una marcha de antorchas desde Plaza Italia, para los que no son de La Plata, la calle 7 en su intersección con la avenida 44, y desde ese lugar hacia el centro, hacia el lugar donde está ubicado el rectorado y donde, bueno, en definitiva también están aproximadamente por ahí están ubicados los estudios de la televisión universitaria. Hay una importantísima concentración de estudiantes, de docentes, también de no docentes apoyando el reclamo de los docentes en torno al edificio del rectorado en la calle 7 entre 47 y 48 aquí en la ciudad de La Plata. Muy pintoresco, por cierto, el color que le dan las antorchas a esta jornada de protesta. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Zulema, Lautaro, ¿cómo andan? Muy bien, muy buenas noches. No los presenté hoy como lo hago casi siempre. El mejor equipo que uno puede tener para tratar de desarrollar lo mejor posible este espacio. Bueno, arrancamos con información. Sí, Zulia. Mucha información. Hablabas de movilización en este momento y decimos que se realizó, ya arrancó en horas de la mañana, marcha por pan y trabajo. Se trata de 5 provincias de todo el país, esta movilización federal, movimientos sociales, parte del sector de la CGT y la CTA de Yasky se están movilizando para congregarse. Esto es el día miércoles a partir de las 2 de la tarde. Puntualmente se pide por la emergencia alimentaria, esto lo hablamos mucho nosotros el año pasado, y además uno de los puntos importantes, esto es algo que pensaba que sucede en nuestra región, es que exigen parte de las obras públicas, del 25% de esas obras públicas se lleve adelante por las propias cooperativas. Pienso en Ensenada, que es un lugar donde sucede, por ejemplo, pero bueno, la semana pasada hablábamos de Marcha Federal de la Educación. Esta semana, hoy, volvió a iniciarse otra marcha federal de los movimientos sociales, gremios y parte de la CGT. De todos modos, el tema de la obra pública es una cuestión de indudable preocupación en todo el país. Ustedes saben, hace pocas semanas el equipo económico anunció la parálisis prácticamente de la obra pública en toda la República Argentina para generar ahorro, para tratar de reducir el déficit fiscal. Es una de las medidas que se anunciaron inmediatamente antes de acudir al Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que la subejecución en obra pública con fondos del Tesoro Nacional que hay en este momento en la República Argentina es alarmante. Hoy leía el diario El Ancasti. El Ancasti es el diario tal vez de mayor tirada de Catamarca. Tan solo el 1% de la obra proyectada para el 2018 está concretado. El 1%. Estamos ahí empezando a caminar el 6º mes del año. Absolutamente imposible que se pueda ejecutar mucho más, no sé, de un 35. Bueno, los movimientos sociales reclaman que la obra pública que se haga esté a cargo en buena parte para ellos. Más información, Lautaro. Sí, como vos decías, información de la Patria Grande. Brasil, tras 7 días de protestas, anoche el presidente ilegítimo del país vecino, Michel Temer, bueno, anunció que van a frenar con la liberalización del precio del petróleo que afectó de manera... Bueno, cada vez que se liberaliza el precio del petróleo... Parecen los 90, cada vez más parecen los 90. Medidas simétricas. Collor de Mello y Carlos Menem aplicaban medidas simétricas. Exactamente. A veces uno primereaba, después primereaba el otro. Bueno, acá primereó la Argentina, que fue la primera que liberó el precio del Pero petróleo. los que primerearon en cuanto a frenar esta política fueron los camioneros brasileros que paralizaron 7 días el suministro de combustible, de combustible, de diésel sobre todo, pero también
paralizaron el acceso a los puertos, a los aeropuertos, paralizaron la distribución en las refinerías y en las estaciones de servicio locales, y se sumaron en su momento también la Federación Unida de Petroleros para pedir la renuncia de, déjame que chusmee el nombre, de Pedro Parente, el presidente de Petrobras, para pedir la renuncia de Pedro Parente, el responsable de la liberalización, y el retiro de las Fuerzas Armadas, que, bueno, era otra de las amenazas que estaban dando. Le gritan, tiene buen nombre, se puede asociar rápidamente con un cantito. Pedro Parente, ¿no? Sí, sí. Bien. La yuta que te cuidó. Exactamente. Zule, el Sí. Fondo Monetario Internacional, que ahora es bueno, de repente... Con otra caracterización. Sí, amenaza otros con términos. despinitos, podríamos decir. Sí, y que el gobierno está utilizando la palabra de cesantías también, ¿no? No es lo mismo, ¿eh? Y No, gradualismo despidos y también. cesantías, queda Y tranquilo. gradualismo, no es un detalle menor Claro. los nuevos conceptos y los nuevos términos que se utilizan. Y yo te Te quiero... despido un poquito nada más. Claro. Y te quiero leer esto a través del programa de dotación óptimas. Programa de Dotaciones Óptimas, así se llama, es impulsado por el Ministerio de Modernización, este nuevo ministerio, y se ha dado a conocer que a través de este programa se reconoce la cesantía de alrededor de 30.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de despidos. Hasta el momento el programa estaría llevando adelante ejecutados 5.000 despidos, y lo cierto es que desde los mismos gremios dicen que no hay una cifra exacta. Podemos mencionar algunos de los sectores que más conocemos, digo, por las últimas semanas, los últimos meses, y estamos hablando de los trabajadores del INTI, por ejemplo, que el jueves volvieron a despedir otros 7 trabajadores, los trabajadores de Río Turbio, que la semana pasada 167 fueron reincorporados, pero no en la totalidad. Podemos hablar de el INTI, podemos hablar del INTA, donde prácticamente agricultura familiar está casi desapareciendo, que es uno de los sectores que trabaja con los sectores más vulnerables de los productores. El ENACOM, hablamos acá también del ENACOM, de este ente que habla de políticas para los medios de comunicación, por lo tanto una ley de servicios de comunicación desguazada. Bueno, y podemos seguir hablando... Si hablamos de medios de comunicación, Radio del Plata. En el día en las de hoy, últimas horas. toda nuestra solidaridad para los compañeros allí. Hay además asambleas del CIPREVE, y se piensa una movilización importante de los comunicadores, los periodistas, para la semana que viene, también para el día miércoles. Bueno, algunos de los sectores, simplemente hoy vamos a estar hablando de eso, también vamos a estar profundizando, y la semana también con los despedidos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Esto es un poco producto de las políticas del Estado en relación con los pedidos y las medidas con el Fondo Monetario Internacional. Bien, en la narrativa del macrismo, en el relato del macrismo, se ha tratado de implementar como algo bueno, amable, la llegada del Fondo Monetario Internacional, o haber acudido al Fondo Monetario Internacional. El motivo fundamental que esgrime el macrismo no es estos 2 años y medio que han gobernado, sino que el motivo fundamental es la pesada herencia que supuestamente recibieron de las administraciones anteriores. Hacen hincapié en Cristina Fernández de Kirchner. Yo no sé si lo vieron, pero si no lo vieron, véanlo. Hay una nueva cadena nacional en medios privados. Está acostumbrando a hacer eso el presidente, grabada con mucha edición. Llama la atención. A veces parece que uno se pregunta, ¿pero esto me lo están presentando en serio? Parece un video de Benny Hill. Hay una persona que está hablando y de repente hay un salto, claro, en la imagen, y sigue hablando de otra cosa. Bueno, es el presidente de la Nación hablándole a los argentinos y argentinas en general. Te decía a vos y a mí que las luces LED están muy baratas, muy baratas. Entonces que hay que poner luces LED, decía el presidente, con mucho énfasis. Le hablaba también a los gobernadores y le hablaba a los senadores, dependiente de esos gobernadores, o supuestamente dependiente de esos gobernadores, anticipándoles que no hagan locuras, que no sigan las locuras de Cristina Fernández de Kirchner, en definitiva la expresidenta de la Nación, que pareciera, de acuerdo a lo que Macri
en su fuero íntimo, junto a sus colaboradores, es la principal impulsora de la ley de tarifas para retrotraer tarifas de servicios públicos que se debatirá el próximo miércoles en el Senado de la Nación. Eso es parte del relato del macrismo. El Fondo Monetario es bueno, no es tan bueno, pero tenemos que acudir porque en definitiva lo que nos han dejado es una pesadísima herencia. Y la pregunta que está bien que vos y que yo nos hagamos es, ¿era tan pesada la herencia? ¿En serio era tan pesada la herencia? Bueno, hay unos cuantos puntos de análisis que nos permiten ver que no. En primer lugar, aquello que se decía en campaña de que la Argentina hacía 4 años que no crecía, no era cierto. Lo dijo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, manejados no por Moreno, por Todesca, por el hombre que puso el macrismo a manejar el INDEC. La Argentina en el 2015 creció un 2,3%. Lo dijeron mucho más tarde, después de que hubiese pasado la campaña, después de que el presidente Mauricio Macri hubiese sido ungido en el sillón de Rivadavia, pero bueno, finalmente lo reconocieron. La Argentina había crecido en el 2015. Eso de que solamente se crecía en años pares y en años impares siempre la Argentina venía perdiendo, no es cierto. No es cierto, los números dicen otra cosa. ¿Tenía problemas la Argentina? Sí, tenía una crisis política, sin lugar a dudas. Desde enero, si se quiere, desde diciembre de 2014, pero fundamentalmente desde enero de 2015 en adelante, con la causa Nisman, el último año de Cristina Fernández de Kirchner, desde lo político fue complejo, complejísimo. Cuánto de verdad, cuánto agitado por un sistema de medios de comunicación muy conscientes de que lo mejor que le podía llegar a pasar para sus intereses, para sus velados intereses, era un triunfo de la coalición Cambiemos. Bueno, la historia seguramente saldará cuánto de operación y cuánto de realidad hubo allí. Uno lamentablemente querría que la justicia fuese quien lo saldase rápidamente, pero eso pareciera que no está cerca de ocurrir. La verdad es que la pesadísima herencia que recibió el macrismo, entre otras cosas, le permitió recibir un Estado nacional desendeudado, con menos de un 25% del Producto Bruto comprometido en deuda externa. Insisto, menos de un 25%. Le permitió acudir a eso que se suponía era la panacea, que eran los mercados internacionales de crédito a tasa muy, muy barata. Durante 2 años y medio estuvieron repitiéndonos que esa era la salida, que el gobierno terco de Cristina Fernández de Kirchner, que se había desintegrado del mundo y que tenía aliados solamente como Venezuela o como Irán, vale bien mencionar Irán, ahora les voy a contar por qué. Bueno, no había querido utilizar los fondos frescos y a baja tasa de interés que el mundo capitalista, ordenado, en definitiva le estaba ofreciendo a la Argentina. Y acudieron rápidamente y endeudaron a la Argentina en más de 80.000 millones de dólares en apenas meses. Y de repente se cortó esa posibilidad y tuvieron que acudir al peor de los prestamistas, a ese que cuando vos ibas, porque te habías quedado sin guita, hacía mucho calor y no tenías ventilador, te atendía con un cuchillo en la boca y una pistola en la mesa. Porque es eso el Fondo Monetario Internacional, y lo saben todos. Y lo dicen incluso los economistas más ortodoxos que podés encontrar dentro de la pléyade enorme de economistas ortodoxos que paren a raudales las facultades públicas y privadas de ciencias económicas en la República Argentina. El Fondo Monetario Internacional es jugar en la B, pero ni siquiera jugás en la B como juegan algunos partidos, como juegan algunos países, perdón, que piden algunos créditos de protección para blindar una determinada situación, para blindar un determinado tipo de cambio competitivo. No, fueron a pedir los créditos de auxilio del Fondo Monetario Internacional, los mismos que pidieron en el último año Jamaica e Irán. Eso es lo que la Argentina fue a pedir al Fondo Monetario Internacional. No hubo una gravísima pesada herencia, hubo una pésima administración de la cosa pública.
Y en definitiva, la deuda, cuando uno se endeuda, normalmente es porque gasta por encima de sus posibilidades. Cuando uno se endeuda y gasta por encima de sus posibilidades, en alguna cosa la pasa bien. Me fui a Italia. El viaje me salió 85.000 pesos. La pasé bien. No gano esa guita. Me endeudé. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros la pasó bien en los últimos 2 años y medio? Esa es la gran pregunta que nos tendríamos que hacer para ver si de una vez por todas nos decidimos prudente, racionalmente, institucionalmente a resolver esta situación. Esto es Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar es crear. Le agradecemos muchísimo a la gente del control que nos cuida la imagen. Lo que pasa es que a veces me enardezco, me pongo efusivo y bueno, en definitiva se me desacomoda el look. Lautaro. Efusivo estuvo el 25 de mayo, día patrio soleado, con mucha presencia de un sector muy heterogéneo, pero con una consigna común: defender a la patria en un contexto bastante adverso. Como anticipábamos la semana pasada, Laburantes y TVU estuvo ahí y charlamos con uno de los principales protagonistas de la cuestión sindical de la CGT y esto nos contaba. De agosto tiene que haber una CGT que está al lado de los trabajadores y no lamentablemente hoy que está callada, no dice nada, solamente el compañero es mil, pero no alcanza, tenemos que tener una CGT única, unidad de los trabajadores y de los que luchan. Que se necesita un movimiento obrero que no esté arrodillado ante el poder político ni ante el poder económico. Lo segundo, desde la corriente federal aspiramos a la unidad de todo el movimiento obrero, pero con una propuesta y con una visión clara que hay que confrontar con este modelo político, económico y social. Y si no se dieran esas condiciones, buscaremos esa unidad entre los sectores que luchan. Creo que tiene que comenzar, más que la resistencia, la tarea de reconstrucción del campo nacional y popular. Y aquí vamos a estar todos los sectores, los sectores sindicales, los movimientos sociales, las agrupaciones políticas, los derechos humanos, las pymes, seguramente representantes de las economías regionales, los autónomos. Me parece que es un buen momento para reflexionar y pensar que tenemos que los dirigentes salir de determinadas vanidades, egoísmos, arrogancias, porque la base está unida, está acá abajo, está en el pueblo y acá no hay diferencia. Y esta es la unidad de acción, que se la pide a los que no vienen. Nosotros ya hemos estado en cientos de marchas y lo que nos llama la atención es que cada vez hay más gente que se expresa. Las marchas son cada vez más multitudinarias y esto quiere decir que hay un descontento contra el modelo económico que se ve día a día, ¿no? Nuestros compañeros no creo que aguanten hasta el 22 de agosto que haya una renovación del CGT. Hay que dar respuestas ahora y esas respuestas tienen que ser contundentes por parte del movimiento obrero. Es el mismo pase político. Ella le ha otorgado el 15% a las paritarias, a los estatales, a los maestros. Quiere decir que sigue la misma política de ajuste hacia los trabajadores. Y el concepto más claro es que este gobierno ha venido a degradar las condiciones de vida de los argentinos para favorecer la concentración de la riqueza en su clase, que es la clase empresaria. Desde un principio tuvimos pocos, cada vez somos más. Ojalá se sigan sumando y podamos hacerle entender al gobierno que tiene que cambiar sus políticas. Fabuloso el informe. Felicitaciones, Lautaro. Felicitaciones a todo el equipo que lo hizo posible. Realmente
Fabuloso. ¿Y cuánta información, cuánto deja para un análisis que además no se hizo? Porque el tratamiento de los medios, lo que lo cubrieron en vivo, por lo menos lo que yo pude ver a la noche cuando regresamos, ¿no? Incluso también el día sábado, lo que lo cubrieron en vivo, bueno, buscaban cómo hacer para personalizar en tal o cual, que integraba un escenario de por sí multitudinario y calles que estaban pero regadas con cientos de miles de personas. A mí me llamó mucho la atención muchos adultos mayores, Sí, mucha sí. gente viejo, digo, cariñosamente, pero muchísimo, y organizados, como en organizaciones de adultos mayores, de viejos, como no se veía mucho tiempo, al menos a mí no me pareció... Y después el ninguneo, otra cosa me asombró, el ninguneo de las tapas del día sábado, no sé si lo... olímpico. 5 líneas de la Nación nada más, para todo lo que fue, solo 5 líneas. Realmente es muy llamativo. Pero deja mucho para el análisis. Palazzo diciendo que no sabe si se llega al 22 de agosto. Por ahí, antes hay algún pronunciamiento, está hablando de un paro, me parece. Sí, y sobre todo planteando de que se está tomando la palabra desde abajo, digamos. No importa tanto los mecanismos institucionales de representación, hay que ir a una lucha porque la gente no aguanta los tiempos institucionales. Camioneros es uno de los gremios que está movilizando en el día de hoy, por Sí, ejemplo. claro. Esta movilización que termina el viernes, yo dije el miércoles, pero es el viernes en el Congreso. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de esto. Están ya en el piso para charlar con nosotros nada más que un ratito Patricio Villegas y Paula Tardón, ambos del Suteba La Plata, nada más que en un ratito van a estar conversando aquí en Laburantes.